Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como parte de la segunda parte de la evaluación del examen final del curso de problemas y desafíos en el Perú, tendremos que desarrollar un cuestionario a través de un video sobre el ensayo realizado en base a la pregunta controversial solicitada para el ensayo. La pregunta controversial que fue presentada es la siguiente. ¿Crees que las estrategias del presidente Manuel Odría de implementar medidas autoritarias y restringir las libertades civiles durante su gobierno en el Perú fueron necesarias para estabilizar el país y promover el desarrollo económico, o consideran que sus métodos fueron excesivos y violatorios de los derechos humanos? Hablar del gobierno del presidente Manuel Arturo Odría Amoretti es una invitación a mencionar cómo es que este general llegó en primera instancia al poder, cómo es que se sostuvo sobre él y cómo es que salió del mismo. El general Manuel Arturo Odría Moretti llega al poder en octubre de 1948 tras un golpe de Estado. Su gobierno se sostuvo sobre un régimen autoritario, sostenido en un régimen dictatorial con mucha acción de represión política y censura. Sin embargo, se vio matizado a través de estrategias que fortalecieron la economía en el país y motivaron la inversión privada. La primera pregunta del cuestionario es: ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, en este caso lo he realizado el examen y el ensayo de manera individual, entonces responderé a título propio. Tal cual como se menciona en el ensayo, soy de la posición que las medidas de represión y censura adoptadas por Manuel Odría fueron innecesarias, toda vez que violaron los derechos humanos y fueron excesivas para el desarrollo de una democracia dentro del país. Si bien es cierto, lo que él buscaba era recuperar la economía del país y promover un desarrollo económico, no era necesario censurar a la prensa, ni mucho menos violar los derechos humanos de cada una de las personas. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Para desarrollar este ensayo, yo consulté tres autores. El primero es Manuel Efraín Cobas Corrales, quien a través de su libro Las elecciones de 1950, la autoelección del general Manuel A. Odría, es un documento a través del cual Cobas presenta su posición y da de conocimiento cómo es que se realizó la autoelección de Manuel Odría en el año 1950, y en el mismo que deja ver cómo es que hubo una cierta manipulación de los medios para poder ser electo como presidente. La segunda fuente consultada fue la Organización de las Naciones Unidas, a través de su publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya hemos mencionado anteriormente, el gobierno de Manuel Odría se vio reflejado y compuesto por una serie de acciones de represión y censura, lo que atentó directamente contra el derecho a la libertad de expresión de cada una de las personas y sobre todo de los medios que se presentaban como oposición a cada una de sus acciones. Otro de los autores que consultamos fue la mexicana López Tortillo Tostada Felicitas, quien a través de su libro El gobierno militar de Manuel A. Odría en Perú, 1948-1956, un vistazo diplomático, hace de conocimiento dos posturas que fortalecen ciertamente la idea que en un inicio he mencionado, ¿no? Que el gobierno de Manuel Odría atentó directamente contra los derechos humanos y sus posiciones fueron excesivas y antidemocráticas. En un inicio, la promulgación de la Ley de Seguridad Interna del país era una ley que, desde la posición del autor, dejaba sin derechos sociales a cada una de las personas y sus derechos civiles, toda vez que ellos podrían ser intervenidos sin ningún mandato judicial y ser procesados como tal sin contar con el mandato judicial.
lo que se ve reforzado a través de un caso que menciona en este libro, en el cual el director del semanario Buen Humor fue procesado judicialmente y sentenciado con 4 meses de prisión, toda vez que consideraban que las publicaciones que él realizaba atentaban contra las buenas relaciones con otro gobierno de otro país. Como era opositor del gobierno, lo mejor que vieron y basado sobre la ley de seguridad interna del país fue sancionarlo de tal forma que se censuraba los comentarios que él realizaba contra el país. La tercera pregunta es: ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? A diferencia de cómo es que se desarrolló el gobierno de Manuel Arturo Odría Amoretti en el año 1948-1956, más conocido como el Ocheno de Odría, y en la actualidad o a través de los años que tengo conocimiento sobre política, es que actualmente en el país no existe y no se puede aplicar estos procesos de censura y represión política, toda vez que atentan contra los derechos humanos. Pero a diferencia de ello, los medios de comunicación he sabido que son manipulados de diversas maneras, ya no a través de procesos judiciales o enmarcados en alguna ley que le dé beneficios a los presidentes para poder procesar a las personas, sino que por lo contrario lo que se busca es a través de monetización o entrega de dinero, poder manejar los medios de comunicación con la finalidad de que ellos den a conocer a la población lo que el gobierno necesita. Pero sin embargo también existe una gran cantidad de grupos comunicacionales que se muestran opositores a los gobiernos y ellos no demandan que sean censurados como sucedía en el 80 de Adrià. En resumen y en conclusión, lo acontecido en el año 1948, el año 1956, es una invitación a saber elegir adecuadamente a cada una de sus autoridades. Sin embargo, se debe manifestar que es importante abrir las puertas a la inversión privada, dado que en la línea de tiempo se ha demostrado que la inversión privada genera nuevos puestos de trabajo y ayuda a fortalecer las economías no solo del Perú, sino de diversos países. Sin embargo, debemos ser opositores y mostrarnos siempre contundentes contra toda aquella medida que busque censurar, reprimir políticamente o cualquier similar contra personas que no sean acordes o no cuenten con las mismas ideas del gobierno de turno. Muchas gracias. Buenas noches.